Voy a partir haciendo un rápido repaso, aunque creo que estuvimos todo el miércoles pasado, pero para que recuerden, Joan creo que faltó, la hermana Naldi también. Así que ahí vamos a resumir muy brevemente y continuamos con lo que nos faltó para ir cerrando este estudio. Eh, Comenzamos con el propósito de la carta, que es brindar saludo espiritual a las iglesias en Creta. Creta, que es una isla, lo habíamos mencionado, y, y Pablo le escribe a Tito que está trabajando con las iglesias acá. Eh, yo mencionaba que un concepto más familiarizado que tenemos nosotros es la sana doctrina. Es eso de lo que se estaba preocupando, que se mantenga, que se tenga con cuidado en esta iglesia. Eh, También mencionaba el tema de lo peligroso que es innovar respecto al mensaje a las iglesias, y esto porque en Tito se veía que, o sea, en la carta a Tito se podía ver que eso era lo que estaba pasando, que había falsos maestros que estaban discutiéndose cosas que no venían de parte del Señor, había muchas herejías y eso dañaba la salud espiritual de las iglesias, incluso había casas enteras que se profanaban por estos falsos profetas. Entonces veíamos un poco de eso y daba algunos ejemplos de herejías también que me encontré la semana pasada. Después más adelante, cuando contextualizábamos, veíamos gente que intentaba refutar la autoridad de Pablo, que es otra herejía también, que no nos ayuda en nada a nuestra vida espiritual. Comenzar a dudar de esas cosas. El autor es Pablo, claramente. Eh, Luego de su liberación de la cárcel en Roma, contextualizábamos un poco del espacio-tiempo en el que se escribió la carta. Eh, y hablábamos un poco de Tito también. Tito, bueno, que en Primera de Corintios dice, él es compañero mío y colaborador para con ustedes. Podemos ver una gran relación ministerial de Tito con Pablo, no tan cercana como con Timoteo, hacíamos la comparación, que con él conocía hasta la familia, lloraban juntos cuando se separaban. Eh, de hecho, me he ido dando cuenta de más cosas al escribir. Por ejemplo, cuando habla de Timoteo, te pedí que fueras a Éfeso, le dice. A Tito, te dejé en Creta. Son maneras distintas de hablarle uno del otro, pero no significa que no hay un amor en la fe por Tito también, porque él fue intermediario también para la iglesia de Corinto, que fue una iglesia muy complicada, y Pablo le dio esa confianza también en, bueno, el gran trabajo que hubo que hacer ahí en Corinto también. Tito es gentil, incircunciso, en el momento de la carta está sirviendo en Creta, tenía alrededor de 50 años y él murió de vejez a los 95. De los pocos que escuchamos que no muere como mártir en realidad. ¿Qué pasa con los discípulos? Con Pablo también. Esta parte la vamos a saltar porque tomó harto tiempo y era más o menos compleja de explicar. Y bueno, vamos teniendo diapositivas de comentarios y de preguntas, así que pueden ver eso también. Vamos a tener una sección más en esta última parte del estudio, así que ahí piensen bien lo que van a decir porque va a ser la oportunidad. Y aquí se puede ver que parpadea una instancia que avisa que la próxima diapositiva es de preguntas y comentarios. Me discutían ahí varios que no la veían, pero yo la veo clarito, parpadeando, avisando que se viene. Sí, ahí al lado. Sí, ahí está el listado de todas las diapositivas que van a pasar. De hecho, nosotros vamos a entrar ahora en el tema 1 y ahí tenemos que bajar hasta el tema 4. Y ahí terminamos. Entonces, ya saben todo lo que viene en realidad, no tienen que estar preocupados por eso. Van a saber cuándo estemos terminando y saben cuándo viene la próxima instancia de preguntas. Esa fue la de la semana pasada y aquí es donde quedamos nosotros. Eh, Esto lo vimos completo de todas maneras, pero me quedó una tarea de investigar eh, a qué se refiere bien el versículo 6 del capítulo 1 de Tito cuando habla de los hijos. Lo vamos a leer
primero que todo. Yo creo que voy a leer del 5 al 8 como para que tengamos un poquito más de contexto. Por esta causa, como había mencionado, te dejé, le dice a Tito, en Creta, para que pusieras en orden lo que faltase y establecieras ancianos en cada ciudad, como te mandé. Sea el anciano irreprensible, harto hablamos de eso la semana pasada, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no sean acusados como libertinos o rebeldes. Hasta ahí lo voy a dejar. En primera instancia parece bastante simple el versículo. En realidad lo relacionamos automáticamente a Timoteo, donde también le habla al anciano, al líder, pastor, que es importante que gobierne su casa. De hecho, yendo un poco más directo a la respuesta, aquí se le está pidiendo el mismo requisito a los ancianos cuando le está hablando a Tito, que sea gobernador de su casa, que sus hijos sean, bueno, como dice acá, creyentes, que no sean acusados como libertinos o rebeldes, que sea marido de una sola mujer. En el fondo, que si tiene familia, que no es requisito tener familia, pero si es que la tiene, que tenga el orden en su casa. Ahora el problema lo vemos que cuando nos complicamos un poco, cuando nos ponemos a analizar bien a qué se refiere con creyente, me imagino que por ahí iba la pregunta, ¿cierto? Sí. Que de repente no nos puede calzar mucho, porque si lo contrastamos con otras enseñanzas bíblicas, es difícil que le pida a un pastor que sus hijos tienen que ser creyentes. Cuando nosotros vemos en distintos versículos de la Biblia que no hay nadie que busque a Dios, no hay solo uno. Cuando vemos que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, y eso es don de Dios. Nosotros entendemos que la salvación es del Señor, la salvación no es nuestra, y mucho más difícil que venga de un segundo, sea quien nuestro Padre, sea quien nos inculque a nosotros la salvación. Entonces ahí, cuando hay cosas que de repente nos hacen ruido porque no las podemos contrastar con otras enseñanzas, nosotros tenemos siempre la certeza de que la Biblia nunca se contradice. Entonces, partiendo de esa base, tenemos que analizar un poco más. No al punto de pensar quién nos hace ruido, o sea, quién nos suena más lógico a nosotros, sino que mirar más a fondo la Biblia y ver cuál es la enseñanza correcta que nos quiere llegar a decir. Yo investigué respecto a el hebreo, o sea, el griego, perdón, de donde se traduce la palabra para decir creyente, porque lo primero que hice fue un poquito más superficial, buscar distintas versiones, y me di cuenta que todas las versiones dicen la palabra creyente. Pero ya yendo a estudiar el griego, que es pistos, si no me equivoco, lo tengo, sí, pistos, lo tenía ahí anotado. La traducción quizá más acertada podría ser fieles, hijos fieles o dignos de confianza. Entonces, aquí estamos hablando de personas rectas, personas que las pueda ver la congregación y, bueno, después da una definición un poco más cercana a esa palabra, que no puedan ser acusados como libertinos o como rebeldes. Entonces, lo importante para que un anciano, un pastor, pueda estar adelante y pueda dirigir a su iglesia, lo más importante es que él pueda gobernar su casa, que él no tenga ningún antecedente, por ejemplo, de infidelidad con su mujer, que tenga un matrimonio bien constituido, que sus hijos puedan ser personas rectas, puedan ser fieles a las enseñanzas de su padre, y que en realidad no haya mucho más que decir de ellos. O sea, se vería muy mal que un pastor venga a la iglesia, tenga 3 hijos, por ejemplo, y 2 de sus hijos no están viniendo nunca a la iglesia, por ejemplo. O que uno los vea en otras instancias y sepa cómo se están comportando.
Si el pastor no pone esa autoridad y no genera ese respeto con su propia familia, ¿qué autoridad va a tener delante de la iglesia también? De hecho, aquí puse dos puntos que yo consideraba que son importantes al momento de pensar en el propósito por el cual se pone este requisito, y es porque se evalúa la capacidad del pastor para liderar su familia, porque si tiene capacidad para liderar su familia, ahí recién podemos ver que puede liderar también una iglesia. Si no puede liderar su casa, menos va a poder liderar a la iglesia. Si el pastor predica respecto a la familia, a cómo un cristiano puede o debe tener su familia, y vemos que él no está cumpliendo con el ejemplo, no va a haber consistencia con su mensaje tampoco. Es ahí donde apunta Pablo. Ahora yo pensaba más ejemplos, pero igual quería dejar como una instancia de preguntas, o si alguien quiere agregar algo, si el pastor también tenía algo pensado cuando me hizo la pregunta que quiera agregar. Pero antes de profundizar un poquito más, tengo como dos ejemplos más que dar. Doy la instancia también, para que se pueda decir algo. Por aquí. Quería que alguien me lo aclarara, así que le agradezco Ah, ya. No, la verdad es que Ordena. hay dos posturas respecto de esto, respecto de si creer es ser fiel, que básicamente tendría que ver con estar sujeto, ¿cierto? Sometido en obediencia al Padre, o tiene que ver con una condición de una nueva nacimiento, de una verdadera conversión. Y hay teólogos que opinan una cosa y otros que opinan la otra. Yo me voy a sincerar con ustedes y estoy más de acuerdo con aquellos que creen que esto tiene que ver con con un nuevo nacimiento, con una conversión de los hijos. Es verdad, no puede ser que por el Padre los hijos sean llamados a salvación, pero sí hay una consistencia en muchos relatos que tienen que ver con cómo la fidelidad de un padre, la integridad de una vida recta, redunda finalmente en que sus hijos conocen al Señor, de forma tal de que no solo han escuchado la palabra, sino que ven que esa palabra es una palabra viva, que el papá, ¿cierto?, la vive, la cuenta, la explica y se somete a esa palabra. Entonces, cuando eso ocurre, los hijos van creciendo y en el momento en que deben enfrentarse al verdadero evangelio, ellos entenderán completamente lo que significa la ira de Dios y lo que significa la obra de Cristo. Entonces yo me inclino más por esa teoría. Hay muchos que mencionan el caso del carcelero en Filipos, creo que no es el mejor, definitivamente. Pero ahí hubo una promesa, ¿cierto? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y si bien es cierto, eso no necesariamente va a ser siempre así, por diferentes razones, pero me parece que cuando hay un llamado, de alguna forma es como una promesa en el sentido de que si alguien es verdaderamente creyente y es fiel, puede impactar a su familia de forma tal que, como el carcelero ocurrió, ¿cierto?, toda su familia, impactada por el relato, entendió que Cristo, el Cristo de Pablo, había estado ahí presente y que ese Cristo otorgaba salvación y la condición en la que se estaba. Pero como digo, es un debate abierto teológico. Es difícil para mí pensar que un pastor pueda gobernar bien su casa y tener hijos conversos, particularmente cuando estos ya están grandes, en condiciones de tomar una decisión. Y evidentemente todavía están en la casa, porque si no están en la casa ya la situación es distinta. Se refiere a gobernar la casa, ¿cierto? Entonces que sean parte de un grupo familiar que todavía está compacto, no cuando ya han partido. Entonces, Claro. Pero el corazón puede seguir endurecido, a pesar de todo. Por eso bueno, a mí me hace más sentido, sobre todo buscando que la traducción habla de fidelidad y no es creyentes directamente. Yo tomo más esa postura. Aún así,
no podemos caer en el legalismo de decir si el pastor tiene bien correcto a su hijo mientras ellos están en la casa, está bien, y si después hacen lo que quieren fuera de la casa, está bien. Como no puede ser todo tan cuadrado. Por ejemplo, escuchaba a Josías Grauman dar un ejemplo de un pastor que conoce él, que dice que él no lo considera pastor, obviamente no da nombres, pero que sus hijos al cumplir 18 años, primero siempre fueron a la iglesia, siempre se comportaron bien, tenían respeto o quizá temor a su padre, pero se fue viendo al cumplir la mayoría de edad, o los 21, sí que fue en Estados Unidos en realidad, al instante ellos se iban y no volvían más a la iglesia. Era casi como que estaban esperando independizarse para alejarse de todo el mundo de la iglesia. Y eso también da una evidencia de cuando el pastor está más preocupado de dar una buena imagen que de mostrarle a sus hijos realmente el camino correcto, de instruirlos en el camino del Señor. Eh, como él lo llamaba, se puede caer en un legalismo sofocante que hace que el hijo vea tantas reglas, tantas leyes que no le explican los motivos y que vean quizá una imagen de su papá en la casa y una completamente diferente cuando está adelante, que los haga solamente querer salir de ahí y ya cuando, si bien el padre pudo inculcar el respeto en sus hijos, queda en evidencia de que no les mostró realmente el amor del Señor cuando los cuatro solamente querían salir de ahí. Entonces eso también, aunque ya no estén en su casa y fuera de la casa sea cuando ellos se comporten mal, también podría ser un indicio para dejar el cargo del mismo pastor. Bueno, es muy conocido el caso de John Piper también, aunque ahí no he investigado tanto. Yo no tomaría una postura respecto de qué debería ser él, qué no. Para mí es una persona que ha hecho mucho bien, que bendice mucho a la iglesia y, y no ha entrado tan a fondo en el tema como para adaptar una postura y decir tiene que seguir o tiene que dejar el cargo. Eh, pero hay casos también que se deben mirar de manera puntual. O sea, esto es un bueno, el mejor método que tenemos nosotros para filtrar, pero también hay que entender el propósito de esta misma enseñanza. Y no podemos caer en ese legalismo en el fondo. No sé, ¿algún comentario más? ¿Sí? Comentar nomás, yo estoy de acuerdo con el pastor en lo que comentaba. Yo pienso que se trata de hijos creyentes, de hijos que han creído y han demostrado fe en el Señor. ¿Por qué lo pienso? Porque si el Señor va a llamar a alguien al ministerio, esa persona tiene que tener la capacidad y tiene que ser visible para la iglesia que esa persona tiene la capacidad de ser un líder. ¿Sí? La iglesia tiene que ser capaz de mirar a esta persona y decir si esta persona es un líder, realmente. ¿Por qué? Porque fíjate cómo sus hijos son creyentes también, o fíjate cómo lleva su casa, o fíjate cómo él es un buen líder en su casa. Entonces, si aparece alguien con un supuesto llamado pastoral, por ejemplo, y que sus hijos no son creyentes, como lo dice aquí, esa persona probablemente no sea llamado realmente al pastorado. Puede él tener un deseo, pero no ser llamado realmente por el Señor. Entonces yo creo que se trata de hijos creyentes. Aparte que yo pienso, nosotros como esposos, ¿verdad?, somos llamados a mostrar el Evangelio a nuestras familias, a liderarlas. Seamos pastores o no, somos llamados a liderarlas. Entonces, yo pienso en un hombre que ha estado con su hijo 20 años y que cada día les ha mostrado el Evangelio, no solamente en palabras, sino que en acciones. Yo pienso que el Señor recompensa eso, esa fidelidad de uno, el hacer lo que el Señor manda. ¿Por qué digo esto? Porque me acuerdo del ejemplo de Timoteo, ¿sí? De que su abuela le enseñó el Evangelio, de que su mamá le enseñó el Evangelio,
desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, le dice Pablo. Entonces ese es un buen ejemplo de cómo, pienso yo, puedo estar equivocado, el Señor premia de alguna manera a esas personas que han sido fieles y que constantemente han enseñado el Evangelio a los suyos y también los atrae. Ese es mi pensamiento, mi opinión. La verdad es que estoy recién así como dándole tanta vuelta a este versículo, pero si hay algo que yo debo rescatar aquí, es que cuando llegué, el primer día de esta iglesia, lo que me gustó fue la palabra, cómo se predicó, muy bíblica. Aún sin conocerlo, no sabía quién era el pastor, no sabía quién era la familia, después ya entre los días fuimos comprendiendo que algunos eran sus hijos, pero lo que más nos llamó la atención a nosotros, que el pastor, teniendo hijos grandes, que eran ustedes ya hombres mayores de edad, estuvieron con él aquí, y eso impactó a la vida mía y a la de Misael mucho más, porque Misael fue cristiano, recién está empezando aquí, y tenía el ejemplo del otro lado, muy diferente a tener un pastor con hijos menores de edad que no iban con él a la iglesia, y aquí ver a un pastor que está con sus hijos mayores de edad y sus hijos sirviendo en la iglesia. Yo creo que sí, es muy bueno, muy buen testimonio hacia el que viene llegando. Hace ver esto, el llamado pastor, no sé, de alguna manera más sincero, digamos, de nuestra parte, pero me gustó lo que vi yo aquí, con respecto a esto, a su familia. Sí, yo creo que hay hartos casos y distintos casos puntuales. Igual uno ha visto como igual el evangelio del no para los pastores, no puedes hacer esto, no puedes para los hijos. Entonces nunca hay un evangelio para que su hijo sea creyente. O sea, nunca el ejercicio que hacen en la iglesia lo hacen en su casa. Entonces finalmente porque como dijo Juan Daniel, o sea, el creyente es llamado a ser sacerdote. No necesariamente tiene que ser pastor o tiene que ser maestro, o sea, que el creyente debe ser sacerdote en su casa. Si fue uno, por ejemplo, mujer, bueno, va a tener que, yo en el caso mío, fueron muchos años que yo tuve que criar a mi hijo sola. Y entonces, igual tiene que uno hacer como de varias, y incluso ahí uno tiene que igual ser sacerdote, porque si uno se comporta de una manera en la casa, tiene que ser así mismo en la calle. Entonces yo creo que hay varios como, porque finalmente a veces cuando el llamado es cuando tu hijo está chico, lo primero que va a ver la congregación o la iglesia es si esos niños están siendo, porque los ojos están puestos ahí, si esos niños están siendo evangelizados desde la niñez. Por ejemplo, pues si estarían evangelizando la iglesia y los que vienen llegando, o sea, lo primero es tu casa. Sí. Pero igual hay harto. Siempre escuché el evangelio no de los pastores, Claro. o sea, de los llamados pastores. Siempre para los hijos, y como dices tú, 18 años, chao. Claro. Incluso ahora se ve más que antes de 18 años ya están cometiendo aberraciones. Me hubiera gustado profundizar quizá un poco más en el ejemplo de John Piper, porque él tuvo un hijo no creyente. No sé cuántos hijos tuvo, pero bueno, generalmente los pastores gringos tienen varios. y es uno y quizá 4 hijos sí siguieron los caminos del Señor. No sé si eso puede llegar a ser culpa de él, son cosas que también de repente pasan, pero con un ejemplo no se puede sacar conclusiones tampoco, entonces es un tema, bueno, como dice el pastor, abierto. Algunos tomamos una postura, otros otra, pero es bueno profundizar en realidad, porque quedarnos de repente con 2 versiones no es... Solo hacer un apunte teológico más, que creo que es importante, siendo esto un debate abierto, que
el domingo me va a tocar predicar Romanos capítulo 5, y entonces uno dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Jesucristo. Y ese por la fe se ocupan muchas otras partes de la Biblia, en el griego original es pistis. En realidad es pisteos porque es un sustantivo nominativo, pero es el mismo que se ocupa ahí. Y ahí se está hablando de la fe para la salvación, justificados pues por la fe. Entonces, en algunas ocasiones pudieran hablar de fidelidad y no de fe de quien cree para salvación, también es una cosa que puede por lo menos ser cuestionada. Último comentario. Creo que soy el único que está contigo y los dos somos hijo del pastor. Pero yo también lo estudié con los comentarios de Josías y de MacArthur y creo que apuntan a eso. De todas maneras, al final estamos todos claros en que los hijos del pastor deben demostrar esa sumisión y que van en vías de salvación. Yo creo que igual apuntar a eso es lo más importante, porque claramente cuando hay un pastor que no es requisito que tenga hijos, ¿cierto? Pero si los tiene es un buen indicador. Cuando los hijos no se someten o no son salvos, lo invalida para ejercer el pastorado. Claro. Bueno, y de hecho con ese ejemplo del legalismo que puede ocupar un padre con sus hijos, yo creo que es algo que también se refleja y se puede ver mucho antes. No habría que esperar a que los niños cumplan 18 años y que se vayan de la casa para notar que falta esa autoridad. Es algo que se va a reflejar desde antes. Entonces, el orden por lo menos en la casa sí es muy importante para o sea, como requisito para el pastor, para que pueda ser pastor. Avanzamos entonces rapidito y terminamos hoy sí o sí. Vamos al segundo tema que se titula en el folleto Resistencia de los que rechazan el Evangelio. Los quiero llevar a leer primero del versículo 10 al 16, sí. Del 10 al 16, si alguien lo puede leer. Y lo revisamos un poquito. Sí, del capítulo 1. Porque hay aún muchos contumaces. ¿Esa? Sí. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero por los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ahí tenemos una descripción de los falsos maestros, finalmente. Es importante que como iglesia sepamos identificar esas cosas. Sepamos cuando alguien, ya sea, Dios no quiera, que se pare aquí adelante y nos hable falsas enseñanzas, o que esté dentro de la iglesia y que esté en el fondo profanando la espiritualidad de los hermanos, que tengamos agudizado ese sentido, que nos apeguemos a la palabra y que sepamos identificar, porque es algo que hace mucho daño y que era una urgencia en la isla de Creta, lo que estaba pasando con esas iglesias. Recordar el por qué. En el versículo 10, la primera palabra es porque hay aún muchos rebeldes. Es por eso que son tan importantes estos requisitos del líder cuando hablamos de eso, porque Pablo estaba poniendo mucho cuidado
en los ancianos que se debían levantar, los que debía establecer Tito para que lideraran a la iglesia, y debían ser unas personas que cumplieran con mucha rectitud lo que nos dice la palabra, porque solo de esa manera vamos a poder identificar quiénes son los falsos maestros, que a veces no es tan fácil darse cuenta de lo que están haciendo, y parece que tuvieran buenas intenciones, pero en su corazón son malas intenciones y lo saben ocultar bien. Entonces, un llamado a nosotros también que seamos como la iglesia de Berea que se relata en Hechos. Ahí apareció la iglesia de Iván. Siempre un buen ejemplo para nosotros. Berea. Bueno, y no solo rechazar esa falsa enseñanza, sino que preocuparnos mucho de cuidar el Evangelio y de que sí se predique correctamente la sana doctrina, finalmente. Que tengamos una enseñanza sólida y que sea firme en la verdad para que podamos ser edificados también. Y eso nos va a llevar al tema siguiente, avanzando más rapidito. Ahora le puse harto color a la diapositiva para que se vea bien y sepan que después, en un minutito, doctrina saturada del Evangelio. Tenemos el ejemplo acá, si alguien puede leer el versículo 11 al 14 del capítulo 2, ¿sí, John? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. El centro de la sana doctrina es el Evangelio. La gracia es el corazón del Evangelio también. Es importante tener claro esto, tener claro que nosotros, incluso siendo creyentes, necesitamos volver a escuchar el Evangelio siempre. Necesitamos volver a recordar lo que el Señor hizo por nosotros y así también transformar nuestra vida. Ese es el centro de la sana doctrina, como les decía. Lo que hizo Jesús por nosotros. Leamos el capítulo 3, del 3 al 8, que aparece aquí también. Y lo conversamos un poquito. Hermana, sí. Sí. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de constus, licencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Al principio, como decía, que es importante recordar siempre el Evangelio, recordar dónde estuvimos y dónde estamos ahora. La fracción comienza diciendo que también nosotros éramos antes de esta manera. Y quiero resaltar ahora el también, que se den cuenta que antes estaba hablando de los falsos maestros, una descripción larga que dio, como leía la hermana Saritza, y después dice nosotros también éramos, y da características un poco similares también. Entonces, claro, nos preocupamos del daño que pueden estar haciendo esas personas que obviamente son inconversas,
Pero nosotros tampoco somos superiores a ellos. Nosotros hemos sido rescatados por el Señor y, y podemos hacer esa comparación. Lo que debe querer, como decíamos incluso en la oración, siempre en nuestro corazón es que quienes no conocen al Señor puedan venir a Él, puedan ser transformados por Él, y que si nosotros ya fuimos transformados es gracias a la gracia del Señor. Ese es el Evangelio. La gracia del corazón del Evangelio, como tenemos ahí puesto. Y cuando hablamos de sana doctrina, el centro de todo eso es la predicación del Evangelio. Y necesitamos, como les decía, recordar siempre eso. Recordar el gran sacrificio que hizo el Señor por nosotros, porque tal vez ese amor y ese sacrificio es algo infinito, es algo ilimitado, pero nuestra mente no mantiene ese gozo de manera permanente. Nosotros lo olvidamos. Necesitamos estarlo recordando constantemente para pensar en lo que trasciende de este mundo, que es lo más importante, y no encerrarnos y olvidarnos de lo importante y atraparnos quizás en las cosas que son vanas, que nuestras preocupaciones acá en la tierra que van a quedar acá. Y revisamos también en Tito 2, del 11 al 12, si alguien lo puede leer. ¿Quién gana? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esa es la libertad que tenemos. El punto final. La gracia de Dios nos enseña cómo vivir piadosamente. Y ahora somos libres del pecado y podemos elegir no pecar. Podemos optar por glorificar al Señor y darle honra con nuestra propia vida. Preguntas y comentarios. ¿Hubo tiempo para pensar? Y nos quedan después 10 minutos para la última diapositiva, así que estamos bien con el tiempo. Uno es uno de los pasajes que usa la expresión sana doctrina, ¿no? Sí. Es importante recordarlo. Y la instrucción de Pablo a Tito, pastor de la iglesia, ¿cierto?, es que él hable de acuerdo a lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y eso es súper importante, o sea, ese es el pilar de la iglesia. Que la palabra sea predicada y sea predicada consistentemente de acuerdo a la verdad revelada, no de acuerdo a las ideas de sabiduría humana que una persona racionalmente estando adelante se pueda hacer. Eso es súper importante. Eso es parte de los requisitos, ¿no?, de los que Pablo habla en cuanto a los pastores, predicar la sana doctrina. Sí, en todo momento. Con valentía, porque a veces es más fácil hacerlo quizá aquí en la iglesia, pero mantener siempre la misma línea, la misma postura en todos lados. Vamos a avanzar. Y nadie se escapa aquí. No. En realidad lo que más se habla en la carta es de los ancianos y del liderazgo. Le está hablando a un líder de confianza que tiene Pablo, pero hay una fracción donde también habla de cómo debe comportarse toda la iglesia. Se titula Una vida centrada en el Evangelio, la última parte, el tema 4. Y hay una fracción que habla de las aplicaciones específicas para la edad y el género. Eso es justamente los primeros versículos del capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 1, de lo que estábamos hablando recién, hasta el versículo 6. Le dice a Tito: pero habla tú lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los hombres mayores sean sobrios, serios y
y prudentes, sanos en la fe. Esto se prestó un poco quizá para confusión el miércoles pasado. Aquí obviamente estamos hablando de los hermanos mayores, salen en mi versión, que también hay otras versiones que dicen ancianos, pero en este caso estamos hablando de realmente las personas mayores, que tienen más edad, que tienen más experiencia, como recuerdo que el hermano sí son personas que tienen un rol importante dentro de la iglesia y también se les piden ciertas cosas que cumplir, cierto carácter que deben tener, debe estar siendo moldeado siempre por la palabra de Dios. Dice que los hombres mayores sean sobrios, serios y prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Habla de las mujeres mayores. Asimismo, que las mujeres mayores sean reverentes en conducta, no calumniadoras ni esclavas del mucho vino, maestras de lo bueno, de manera que encaminen en prudencia a las mujeres jóvenes, a que amen a sus maridos y a sus hijos, a que sean prudentes y castas, a que sean buenas amas de casa, a que estén sujetas a su propio marido para que la palabra de Dios no sea desacreditada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, mostrándote en todo como ejemplo de buenas obras. Demuestra en tu enseñanza integridad, seriedad y la palabra sana e irreprensible para que el que se nos oponga se avergüence, no teniendo nada malo que decir de ninguno de nosotros. Hace un resumen ahí de las generaciones, cosas importantes que cada uno debe tener en cuenta. Cómo nos podemos comportar como iglesia, cómo relacionarnos. Habla de los jóvenes tomando en cuenta la palabra de los mayores también. Habla de el dominio propio que debe tener y la sobriedad que debe tener una hermana. Y cómo la hermana también puede instruir a las que son más jóvenes. Si bien hemos hablado del liderazgo masculino, de que pastores solamente pueden ser hombres por ciertas diferencias que hay en el diseño de Dios, pero sí podemos ver también que las mujeres también pueden enseñar a otras mujeres que sean más jóvenes y que su experiencia también puede ser de edificación para ellas. No quiero que se me olvide nada. Bueno, después más abajo habla de los siervos a los amos. Lo voy a leer también. Exhorta a los siervos a que estén sujetos a sus propios amos en todo, que sean complacientes y no respondones, que no defrauden, sino que demuestren toda buena fe, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Este tiempo, esta época, había esclavitud, es algo que hoy día ya no se ve tanto. No era algo por lo que luchar de repente, es algo que era más cultural, que estaba un poco asumido, que había siervos o esclavos y amos. Igual dejar en claro que no es necesariamente la esclavitud que uno tiene en mente, por ejemplo con los latigazos, con los maltratos, que uno ve como del 1800 en Estados Unidos, la venta, no llega a ese extremo. Sí había una cultura de personas que estaban dedicadas a servir en la casa de otra persona, que eran sus esclavos finalmente. Hoy día también podemos acercar esa realidad, no como esclavos obviamente, pero sí como empleados, que tenemos que estar sujetos a nuestros jefes, que tenemos que respetarlos, que tenemos que amarlos, y quien trabaje con un contrato y tenga que recibir órdenes de más arriba, también tiene que tener en cuenta esto, que un cristiano también debe mostrar excelencia en su trabajo. Tiene que marcar la diferencia con quien no es cristiano y saber que uno también está ahí trabajando de alguna manera para el Señor, que su testimonio puede contagiar a otros, que el Señor nos puede usar para que el jefe también lo conozca a Él. Siempre mostrar el amor del Señor y mostrar una actitud diferente,
no mediocre cuando trabajamos, sino que reflejar en todo momento el amor que pone el Señor en nosotros. Esa enseñanza también la podemos contextualizar a nuestra realidad el día de hoy. Y es muy importante mantener la integridad en todo momento, no solo en la iglesia, no solo con la familia, sino que también dentro del área laboral. El estudio del cual me estoy basando tiene un párrafo que encuentro que la iglesia nuestra está muy identificada con lo que él describe, así que lo voy a leer textual. Dice: una iglesia centrada en el Evangelio se llenará de personas que buscan entender lo que significa vivir vidas santas. Van a entender esto más a medida que se les enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Al hacerlo serán capaces de resistir a los falsos maestros y dar a conocer el Evangelio a los no cristianos. Eso es lo que Pablo quiere ver en las iglesias en Creta, y eso es lo que debemos orar por nuestra congregación aquí. En que dice que la iglesia que está centrada en el Evangelio se va a llenar de personas buscando entender la palabra correcta. Hoy día, de hecho, varias personas que están acá son la mayoría de la gente que nosotros, gracias al Señor, hemos visto que han llegado y que tienen muchas ganas de aprender del Señor. Y bueno, eso es un llamado también para nuestra iglesia, para los que somos miembros, que podamos cumplir con lo que dice acá, que podamos ser de edificación. Como dice aquí clarito, la manera en la que tiene que actuar cada cristiano de cada edad, lo que tienen que hacer los hombres, lo que tienen que hacer las mujeres, está muy explícito en la Biblia, y esas enseñanzas son las que nosotros debemos poner en práctica, y de esa manera poder dar a los hermanos que vienen llegando lo que necesitan en el fondo, que es conocer al Señor. No de repente un consuelo para los problemas que tienen en su vida, que Dios les va a mejorar las cosas, porque no necesariamente eso va a ser así, pero sí dar la palabra para que puedan ser edificados espiritualmente, para que nuestra iglesia pueda ir creciendo de manera sana y sin quitarle mérito a los miembros de la iglesia. Más aún tienen responsabilidad los líderes, de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, y de reprender cuando pueda haber falsa enseñanza en nuestra iglesia. Es importante que nosotros nos movamos en esa dirección siempre, en amar a los hermanos y amarlos incluso hasta de la manera que a veces puedan no querer, cuando no quieran escuchar algo, si es la verdad y si lo hacemos con amor, con el fin de que ellos puedan ser edificados y puedan cambiar esa área de su vida que no les permite crecer espiritualmente, también lo podamos hacer. Que nuestra iglesia pueda servir de bendición y que del liderazgo hasta los miembros y los creyentes que se van integrando podamos principalmente darle toda la gloria a Él. Oremos, hermanos. Señor, te agradecemos por este estudio, por esta instancia, porque tú nos regalas este tiempo para aprender, para poder conversar, para poder buscar las enseñanzas bíblicas, Señor, tal como tú nos las quieres mostrar a nosotros. La verdad que tú pusiste en estas cartas, en los libros escritos, de personas que han sido inspiradas por ti. Y es por eso que la palabra trasciende hasta el día de hoy y sigue teniendo sentido hasta el día de hoy, porque tu sabiduría es infinita y tu sabiduría perdura por medio de todas las generaciones. Gracias por poder tener facilidades para aprender, por poder tener tantos medios por lo que podemos ser apoyados. Ayúdanos a siempre buscar tu palabra, no lo que nos haga sentido a nosotros, no nuestra propia lógica, no nuestros pensamientos humanos, sino que tu sabiduría es la que queremos. Y por medio de eso podemos transformarnos, ir creciendo, poner en práctica las cosas que aprendemos y dejar tu nombre en alto, Señor, porque es lo que tú mereces al habernos rescatado, Señor, al ser
santo 3 veces, al ser omnipotente. Mereces toda la gloria y toda la honra de tus hijos. Ayúdanos a seguir en tus caminos, a permanecer y que estos estudios puedan seguir siendo de edificación. Que si tenemos dudas, que pueda seguir la libertad, Señor, de preguntar, de hablar, de investigar y que todo sea contigo en el centro siempre. Bendice esta iglesia, bendice a los hermanos y cuídanos, Señor, también en el camino a nuestras casas. En el nombre de Jesús, amén.